Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Relatos de Integración. Hola, comunidad de Ardi. Hoy estamos aquí con Camila Salazar Atías, criminóloga, investigadora y una de las voces que más activamente trabajan con jóvenes en vulnerabilidad en Suecia. Camila es especialista en Fryshuset Senior, una organización sin ánimo de lucro que en Suecia trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Camila es responsable del trabajo de incidencia política, monitoreo del entorno y análisis e implementación de estrategias. Activa también en el partido político de los socialdemócratas y candidata al Parlamento sueco. Además de todo, Camila es una mujer chilena y sueca, una inspiración para nuestra comunidad latinoamericana y estamos muy felices de tenerte aquí. Es un honor, Camila. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. Bueno, queremos comenzar por algo muy simple y es que nos gustaría mucho saber, en tus propias palabras, cómo tú te describirías a ti misma, además de estos roles profesionales y logros. ¿Quién es Camila en lo personal? Wow. Bueno, soy, como dijiste, chilena. Vivo aquí en Suecia hace muchos años, pero sigo sintiendo que soy chilena primeramente y después vivo en Suecia, lo cual hace que tengo todo un conocimiento de Suecia. Me cuesta decir que soy sueca porque hay partes de la historia y del sentimiento de ser parte de o ser preguntada si eres o no eres, que me cuesta decirlo. Entonces digo a veces que soy un miembro del mundo, digamos, una persona que tiene diferentes experiencias y que vive en Suecia. Y si no, yo diría que soy una persona apasionada, contenta, con muchas ganas de hacer cosas. Me importa mucho la igualdad, de que todos tengamos el mismo tipo de posibilidades y que nos entendamos entre uno y el otro. Y bueno, es una parte de mi vida de tratar de hacer eso posible y no tomar, tomar en cuenta o creer que porque naciste con algún tipo de posibilidades, esas posibilidades son tuyas porque sí nomás. Entonces me importa que uno entienda eh, qué tipo de privilegios uno puede tener a través de eso, pero también qué responsabilidad traen los privilegios. Entonces eso es parte de mi pasión y, o sea, que yo soy criminóloga, en realidad se trata de que cuando los niños llegan a estar en esa situación tan vulnerable, significa que la sociedad no ha logrado cuidar al niño suficientemente para que no esté en esa situación de vulnerabilidad. Entonces, en realidad, la pasión está en cómo cuidar al niño. Eso para mí es lo esencial. Y después como persona, bueno, familia, mis hijos, mi marido, mi mamá, mis hermanos, todo eso, claro, es la fundación, digamos, que me importa mucho y que es gran parte de mi vida. O sea, una pregunta difícil y muy amplia. Sí, entendemos. Mm, Camila, mm, siguiendo este rumbo y que nos estás contando un poco de tu historia, quisiéramos saber cómo fue. Yo llevo poco tiempo en Suecia, 3 años, y bueno, como tú lo dices, ahora yo me siento como mm, en el mundo, porque obviamente soy colombiana y siempre mm, lo voy a hacer, igual que Lau, mm, pero sí comienzas como a conocer otras cosas y entender otras cosas. mm, Entonces quisiéramos saber cómo fue tu llegada a Suecia, con tu familia, cómo fue el primer contacto, mm. un Esa poquito de parte. tu recorrido Mm, por Suecia. Claro, yo lo dividiría en dos partes. Una es, bueno, nosotros llegamos el 75 y nos fuimos de Chile el 73. O sea, yo tenía un año cuando empezamos el viaje. Entonces, yo no recuerdo mucho, recuerdo haberme sentido segura al llegar a Suecia.
Y después tuve, como yo lo recuerdo, una vida bastante tranquila, donde había o sea, había una solidaridad muy grande con los chilenos y con los latinos en general, donde habían actividades y conocimiento sobre la situación y apoyo. Así lo recuerdo yo. Después, en el, hubo un cambio muy grande que fue que cuando mi familia pudo volver a Chile porque sacaron la lista donde estaba mi papá, que hacía que nosotros no podíamos volver, y volvimos al Chile un poquito antes de los 90. Y ahí yo conocí a mi familia ahí y me quedé también un tiempo, fui al colegio, probé vivir en Chile y descubrí que no podía, que no lograba adaptarme a un Chile porque había mucha injusticia social, había mucha injusticia entre géneros, y había como también naturalmente, pero había también una sensación de bastante agresiva, digamos, entre quién era pro o no pro Pinochet, o Ujú. era una situación bastante compleja, digamos, y yo sentí que Chile no era un lugar donde yo quería seguir viviendo y me volví a Suecia para descubrir que mi familia había tomado la decisión de volver a Chile. Entonces, eso pasó en el 90 y yo ya iba a cumplir 18 y entonces mis papás y mi hermano se volvieron a Chile y yo me quedé en Suecia. Y ahí me quedé en Suecia, terminé mis estudios. ¿Te quedaste sola en Suecia, tus Claro, padres en Chile? claro. Y era también un momento donde toda la técnica que tenemos hoy día no existía. O sea, La si yo, tecnología. claro, tecnología, yo si quería llamar a mis papás, los podía llamar a 24 coronas el minuto o escribir una carta. Eran las dos opciones, digamos. Entonces era difícil la comunicación, los viajes costaban igual como cuestan hoy. Y en eso yo decidí de empezar a trabajar con viajes, o sea, en una agencia de viaje para poder viajar más barato a Chile. Ok. Así que eso estuve haciendo y en uno de esos viajes pasé por Nueva York y en Nueva York descubrí o pude estar en una sensación de cómo es estar en un país donde todos eran diferentes y nadie era como que de ahí. Esa sensación Mm. de que todo iba. Y al volver a Suecia, entonces decidí de que si Chile no era mi país y en Suecia siempre me sentía cuestionada como extranjera, siempre preguntando si de dónde era, cómo me sentía, en qué idioma pensaba, si me gustaba la nieve, o sea, exotificada constantemente por más que hubiera vivido en Suecia toda mi vida. Siempre seguía haciendo la pregunta y también sintiéndome cuestionada porque me acuerdo que había un chileno que había sido parte de un disparo y sentí que yo tenía que ser la mejor chilena de Suecia para como que compensar por esa acción. Y ahí decidí entonces de irme a Nueva York. Entonces, después de Nueva York, vuelvo a Suecia y ahí digamos que estamos un poquito más en la situación, quizás no sé si tuya, pero en Nueva York para mí fue como un volver a preguntarme todas esas preguntas. ¿Quién soy? Si yo ahora vivo en Nueva York el resto de mi vida, ¿soy sueca o nunca fui sueca o qué fue eso? Y entonces ahí como que, bueno, lo que sí sé es que soy chilena. Sí. Y entonces ahí yo descubrí toda la comunidad latina, que no la había utilizado, o como decirlo, en Suecia. Tanto en Suecia yo tenía todos mis amigos eran suecos, estaba muy integrada en la sociedad y en Estados Unidos abrí la puerta a la comunidad latina y fue muy bonito. Fue descubrir que había todo un amor y una aceptancia y que podía yo ser parte de eso sin ser cuestionada como había sido como Mm, sueca. Claro.
porque también habían muchos europeos en el colegio y cuando yo traté de abrir esa puerta era como que, ¿quién eres tú y por qué crees que puedes estar con nosotros un poco? Te veían Entonces, como latina, claro, como más como latina latina. fue brazos abiertos y eso fue muy bonito. Y después entonces descubrir que la verdad es que también en Estados Unidos, y eso fue muy conflictivo dentro de mí, porque Estados Unidos también era el país que parte por la razón que tuvimos que huir de Chile, tiene que ver con Estados Mm. Unidos. Y durante toda mi infancia también demostramos contra Estados Unidos y ahora estaba en Estados Unidos y qué parte había tenido esa, o sea, la gente de ahí. Esa pregunta fue esencial para mí. ¿Qué saben ellos de lo que pasó en Chile? Y la mayoría no sabía, pero nada. Nada, 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 no tenía ni idea. Entonces eso también me hizo entender de como que las políticas de Estados Unidos están en un nivel que la mayoría del pueblo, digamos, no tienen idea. No, no lo Son conoce. políticas, claro, y cuando van a otros países con su militar, ellos están convencidos de que van a ayudar. Mm. Los mismos militares que nosotros vemos como que vienen como invasores o enemigos, en su mundo ellos están ayudando. Entonces era muy importante de entender esas dimensiones para mí, para encontrar, no sé, algún tipo de paz dentro de eso. Y también descubrir cómo Estados Unidos me veía a mí como un recurso, que sabía español, que sabía la cultura chilena, sueca, y que eso era un recurso ahí y en Suecia eso era algo, un problema. Entonces, cómo ver las perspectivas. Y eso me hizo, como también en Estados Unidos yo trabajé con muchos latinoamericanos, dominicanos, puertorriqueños, etcétera, y ellos venían de una situación muy precaria. Eso me hizo también entender que todos los recursos que yo tenía en forma de que si quería me podía volver a Suecia o me podía volver a Chile o tenía una plataforma, tenía educación y eso Una hizo. situación privilegiada, Exacto. claro, ¿Y porque cómo? podías volver a Suecia, estudiar o lo que quieras, Exacto. mejor dicho. Y eso hacía que habían puertas que estaban abiertas para mí, o Claro, que yo podía difícil. abrir y que ellos no podían abrir. Y entonces eso fue lo que me dio fuerza en realidad de ser, ok, yo no los puedo ayudar de la situación como Oh, persona, pero puedo ayudarlos a hacer su voz escuchada qué en bonito, lugares donde ellos no pueden entrar o donde claro. no las van a escuchar o los van a ver solo como Oh. criminales. Yo puedo hacerlos personas. O sea, te inspiró mucho estar en los Muchísimo. Estados Unidos Sí, para muchísimo. trabajar por la comunidad. Exacto, porque además llegué ahí, eso es muy especial, llegué ahí sin ningún recurso en realidad. Llegué con mi maleta y eso es todo. Y poder como que entender y aprender y sobrevivir en Nueva York fue también muy reforzante porque me sentí que yo lo logré y no, nadie más, digamos, me ayudó, pero la verdad es que igual ya venía yo con una educación y con una plataforma que igual eso es tu ayuda, de entender Claro, el valor de eso. claro. Mm, Qué bonito, Camila, porque estás tocando como muchos puntos con los cuales yo creo que nos sentimos identificadas. mm, Por ejemplo, cuando hablabas del tema de la identidad, mm, cuando es una identidad híbrida, donde sientes que vienes de muchos lugares mm, y que muchas veces es en un contexto, en una burbuja internacional donde tal vez ahí sientes que perteneces porque hay personas que mm, tienen identidades híbridas. Qué lindo, me siento muy identificada con este relato, mm, sobre todo durante el tiempo que estuve en Bruselas. Creo que fue mm, algo que experimenté mucho y que de hecho yo regresé a Suecia hace un año y es algo que extraño muchísimo, claro. que sentir, ¿no? Que no soy la única que tiene Mm. una identidad híbrida. Claro, y sentir que uno tiene un lugar, tiene una comunidad y que hay muchos que tienen diferentes comunidades y que podemos ser de diferentes comunidades, pero a la misma vez ser uno. Sí, Eso me encantó. Mm, sí, identificada con eso. mm, Vale, Camila, volviendo al tema ya de tu mm, profesión, nos comentabas que hubo una experiencia en particular en Suecia con un chileno, que algo sucedió que mm, te empezó como a incitar la curiosidad por el tema de la criminología. ¿Te mm. gustaría contarnos un poquito más acerca de eso y de pronto también si nos puedes compartir si ha habido alguna historia en particular que te ha marcado en el tema de la criminología y nos quieras compartir? Mm.
Bueno, en realidad eso fue más bien que hubo un chileno y un sueco que estuvieron hicieron bueno, estuvieron en una situación donde se disparó y ellos fueron, entonces los llevaron a la cárcel y, em, y como te decía, era muy marcado que fue un chileno y muchos como que tenían una idea de que los chilenos entonces iban a ser más criminales y eso como que me marcó porque se sentía como que ya uno estaba cuestionado como extranjero y ahora venía la dimensión chileno y que yo creo que somos muchos los extranjeros que tenemos que compensar o ser un poquito mejor que los suecos para que nos acepten en el mismo nivel, como que para demostrar que sí somos buenas personas. Y esa experiencia y combinado con que, como les decía, que la pregunta siempre de dónde eres, combinado con que habían algunos extranjeros, algunos muy pocos, que pasaban a ser suecos. Y eso siempre era un atleta muy súper bueno en lo que fuera. Zlatan. Zlatan podría haber sido en esta época, claro. En eso era Ludmila o otra, o alguien, o persona que ha hecho un logro así máximo, ese pasa a ser sueco. Pero el resto siempre, la primera identidad es extranjero. Entonces eso era como que, bueno, y si yo no logro eso, siempre voy a ser como una persona de segundo grado, digamos, Sí. con menos valor. Y eso duele. Y especialmente si uno siente que bueno, en realidad es como todos los otros suecos. Y también que otra gente, pero o sea, los suecos en realidad van a tener mm, tienen el poder de decir si eres o no eres. No es lo que tú sientas. Si yo siento que soy sueca, ¿puedo serlo o no? No, no hasta que la comunidad te acepte como. Y eso encontré que era complicado y yo creo que es muy complicado todavía con los jóvenes, de no ni sentirse chileno porque nunca han estado ahí, ni sentirse como visto como sueco y al final, ¿qué son entonces? Claro, Entonces, se crea como un vacío de identidad. claro, o claro, un vacío donde no Mm. sientes donde te quieren decir que eres, ni tienes conexión, ni sabes el idioma, y el otro donde eres no te ven, entonces quedas exactamente como un vacío, y ese vacío, especialmente en la juventud, cuando la identidad se está creando, es muy importante. Entonces, eso para mí me marcó, y como te digo, cuando volví, por eso digo que me cuesta decir que soy sueca porque no quiero como que regalar eso, o como decirlo es raro, pero por eso me gusta que soy en sueco världsmedborgare, una parte del mundo, digamos. Y además, para mí ahora no tiene importancia, o sea, no es que yo me sienta que valga menos porque no soy uno o el otro, sino que estoy conforme de ser parte del mundo nomás. ¿Ah? Entonces, ¿y qué me marcó? A mí en realidad la experiencia de haber estado yo entrevisté a como 30 chicas en Estados Unidos que todas venían, que estaban en la pandilla o la ganga donde yo trabajé, que todos venían de una vulnerabilidad muy, muy grande. Y sus historias, de escuchar historias donde uno veía que en realidad era muy injusto lo que le había pasado y que deberíamos haber estado ahí como sociedad para ayudarlas, darle el amor que en realidad necesitaban y que ahora que estaban tratando de buscarlos de alguna forma, recibían ahora, en vez de recibir esa ayuda, recibían más odio o más dificultades. Y entonces encontré que si yo miraba mi vida en retrospectiva, digamos, yo sé que nosotros nos fuimos de Chile sin nada, estuvimos en Argentina, en Brasil, en España, en Francia, en muchos lugares donde con muy pocos recursos, donde yo creo que sobrevivimos porque hubo gente solidaria que nos ayudó y que nos dio lo que no tenía, pero sin ellos, ¿cómo hubiéramos sobrevivido? Quizás mis papás también hubieran tenido que robar o hacer algo criminal para que sobreviviéramos. Y cómo se hubiera visto en nuestra vida
Si entonces, y aquí de solo decir, yo logré esto porque sí, no encuentro que sea justo. Encuentro que es importante reconocer el trayectorio y todo lo que ha pasado y la gente que tienes que ser agradecida porque te ayudó y ver el valor de eso. Y en algunos casos, entonces, entender que en el caso de otros niños no tuvieron la suerte en realidad de que hubiera esa gente solidaria que los ayudó o que los vio y que pudo hacer esa diferencia. Y ahí, ¿cómo podemos nosotros compensar por eso y no juzgarlo por eso? Sí, Mm, totalmente de acuerdo y creo que comparto mm, eso que dices y por eso también trabajo con servicios sociales mm. para hacer poner un granito de arena y hacer la diferencia. Sí, claro. Camila, cuéntanos cómo ves la situación hoy en Suecia Mm, con lo que se está viviendo a nivel sociedad. Vemos que en los medios de comunicación el tema de la criminalidad ha sido resaltado y también de una u otra manera politizado. mm, ¿Cómo ves tú la situación realmente desde tu mm, perspectiva? ¿Y qué ves que estamos haciendo bien mm, como sociedad al respecto? ¿En qué hemos avanzado y qué ves de pronto que podríamos hacer mejor? mm. Bueno, tienes razón, o sea, estamos en una situación, en realidad, no solo en Suecia, en muchos países donde estamos culpando a los migrantes por problemas sociales y donde pasan a ser criminalizados los migrantes, todos los inmigrantes al final. Y bueno, eso es una retórica que también hay algunos partidos que les conviene y que, claro, se fomenta con eso. Y es un problema, o sea, que está pasando en Chile, en Suecia, en Estados Unidos, en muchos países. Y eso crea una polaridad muy grande y una sensación de culpa Sí. injusta, muy injusta. Entonces, criminológicamente puedes ver que al cambiar de un país a otro, que no tienes eh, redes sociales, no tienes trabajo, no tienes ninguna conexión, raíz, etcétera, por supuesto que eso aumenta el riesgo de que llegas a estar en una situación de criminalidad, pero es un riesgo momentario que se pasa al ya entrar a la sociedad y ya tener ese tipo de ayuda o educación, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de verlo como parte de, bueno, entonces también trabajarlo así. O sea, uno puede hacer estructuras y sistemáticamente recibir a gente eh, en vez de esperarse que la gente lo solucione uno solo. Ujú. Entonces mi crítica ha sido no que recibimos muchos extranjeros en Suecia durante una época, más bien que al recibirlos no teníamos las estructuras ni el sistema para que ellos entraran a la sociedad de una manera justa, digamos, o posible. Entonces ahora le estamos echando la culpa a personas que vinieron creyendo que venían a una sociedad preparada para recibirlos y en verdad llegar a una situación donde en muchos casos casi también estructuralmente está muy cerrada para Mm, recibirlos. Y entonces es un recibo con un rechazo a la misma mm, vez. Eh, Es un problema social, claro, ¿sí? social, Porque estructural. es cultural, Mm. claro. Claro, porque estamos, en realidad, en nivel político, estructural, digamos, no hemos preparado la sociedad para recibir, sino que hemos dejado que la sociedad, por voluntad o porque creemos que todos son solidarios y buenos, solucionen una, mm, algo que es estructural. Eso, entonces, al no lograr solucionarlo, porque recibimos a muchos extranjeros a la misma vez em, y ya habíamos no logrado integrar a muchos, entonces en realidad naividad de no ver cuál era la necesidad, y todavía la necesidad de entrar como sociedad y
hacer sistemas para que funcione. Bueno, y al fin, en realidad yo lo veo como la culpa es del sistema, o de la estructura o de la política, y ahora le estamos echando la culpa a la gente que vino, creyendo que esas estructuras iban a estar ahí. Sí, que iba a tener unas oportunidades diferentes. Exacto. Tal vez, o una seguridad diferente. Claro Y que muy seguramente sí la tienen, porque Suecia al igual ha hecho, creo que es uno de los países con mejores estándares de integración a nivel mundial, ¿no? Pero aún sigue habiendo mucho que mejorar y mucho que trabajar. Sí, porque también habían estructuras que no fomentaban la integración. O sea, por ejemplo, que vivieran muchos extranjeros en algunos barrios nomás, o que no hubieran estructuras para cómo, cuando reciba a gente y tienen educación, donde hacer un link, o sea, que si tú eres dentista, ¿dónde faltan dentistas en Suecia? Claro. Y que te puedas ir para allá. No existe ese tipo de estructuras para mejorar y implementar, o para que Claro. los que vienen puedan utilizar sus conocimientos, si no pasan a ser al tiro, por definición casi, un problema o algo que tiene que resolver la sociedad, en vez de verlos a ellos como recursos que pueden venir como una ayuda. Claro. Es como la visión del extranjero viene cargado de problemas, en vez de verlo como que viene un recurso con nuevas experiencias, con otros de educación, o con posibilidades de fomentar a la sociedad. Claro. Qué interesante eso, Camila. Y yo creo que algo que de pronto me gustaría añadir es también como el layer postcolonial y de pronto también el componente racial, ¿no? Porque yo comparto totalmente tu análisis, pero también sí veo que se hace una diferencia grande con extranjeros que llegan, por ejemplo, de Norteamérica, de Estados Unidos, de Canadá, o por lo menos cómo se ha hecho el recibimiento a las personas que han llegado por el conflicto en Ucrania. Ha sido diferente a cómo de pronto personas que venimos de países latinoamericanos, personas que vienen del Medio Oriente, del norte de África, han percibido su experiencia migratoria. Totalmente. Entonces, y qué mal también, ¿no? Con el desarrollo político y pues el crecimiento, por ejemplo, de Sverigedemokraterna que ha tenido en los últimos años. Creo que eso da un poco de temor, y realmente yo creo que muchas de las personas que nos contactan en este proyecto también expresan, a pesar de que lo más probable es que va a haber cambio de gobierno, expresan cierta desesperanza con el crecimiento tan grande que ha tenido Sverigedemokraterna, y como tal vez eso también refleja estos estigmas y estos prejuicios que hay en la sociedad. Totalmente. Y bueno, o sea, yo que he vivido acá muchos años, yo diría que ese tipo de racismo que viene con ese tipo de narrativa ha existido desde que yo era pequeña, pero ha sido no expresado tan abiertamente. Entonces donde yo crecí en Skåne, que igual es el sur de Suecia, yo no, te digo que yo iba, si había una fiesta en el campo, yo no iba, porque no sabía qué gente iba a ver, si iban a ser racistas o no, cómo se iba. Entonces, igual ha sido limitante, y sé dónde puedo ir y dónde mejor con cuidado. Entonces, un momento cuando creció, de alguna manera también, tengo que decir, igual que me pregunté si era mejor que por lo menos tuviera, que ahora se pudiera ver y no estuviera en lo oculto, pero siempre ahí. Entonces ahora sí se hablaba, ahora se puede responder porque hay alguien que lo está diciendo, tienes algún tipo de respuesta o algún tipo de diálogo por lo menos. Siempre lo oculto puede ser más peligroso, más difícil de confrontar, ¿no? Entonces también eso era, ¿qué hacemos con eso? Y te digo, es difícil para mí todavía decidirme qué es mejor o cuál es peor, porque eso también yo en Estados Unidos me choqueó al comienzo, porque había a veces un racismo muy abierto, donde era diferente de lo que yo la experiencia que yo tenía en Suecia, donde siempre era como que sabías que estaba ahí, pero no te lo decían a la cara, digamos.
Entonces, no sé, eso lo que quiere decir que un poco siempre ha estado, pero ahora hasta tenemos un partido. Claro que eso complica las cosas porque también eso hemos tenido muchos partidos que han, o sea, hemos tenido un cambio bastante Sí, drástico de muchas políticas que hace 10, 15 años se veían como extremas y hoy día están normalizadas. exacto. Entonces, eso sí vemos. Mm, Sí. Y yo creo que ese tal vez ha sido el peligro de la visibilización de mm, este racismo, ¿no? Que claro, se ha normalizado. exacto. Sí. Camila, hablando de política, Ujú. ¿en qué momento das ese paso a la política y cómo Ujú. lo has combinado con tu profesión? Bueno, en realidad yo creo que toda mi vida ha sido política, porque Claro. viniendo de Chile, mis papás que estaban en la política y siempre ha sido a la conversación, digamos. Y recuerdo de más joven de haber tratado de encontrar a la política, pero encontraba que era complicado de cómo llegar. No, no era como, no nunca sentí que estás interesada en política, ahí así lo haces. Era como, y todavía es mi crítica, encuentro que hay, es difícil encontrar a la política. Y yo cuando estuve en Estados Unidos tuve la oportunidad de organizar una demostración en Washington, D.C., para los derechos de los inmigrantes ilegales. Y era una demostración nacional y tuvimos 20.000 demonstrantes de todo Estados Unidos y fue muy bonito. Y eso fue como primera vez que pude como que activarme por una causa así como con otras personas alrededor, con ese, digamos, una activación social. Y después de eso volví a Suecia con ganas de encontrar eso de nuevo y no logré, entré y como que no entendí bien cómo funcionaba. Y el 2015 me dieron un premio de Anna Lindh y sentí como la gratitud que fue para mí eso hizo que me activé en el Partido Socialista o Socialdemócrata. Y ahí ya estaban las preguntas de criminalidad muy en la agenda, o sea, era muy, todavía, ya era importante, ya estaban formando la política. Y me pregunté, ¿dónde se hablan de estas preguntas? ¿Dónde uno puede discutirlas o puede ver los pros y los contras o saber más dentro del partido? Y como no había ese contexto, yo con Lauen y otros socialdemócratas creamos un grupo especializado en la política de criminología Mm, para qué responder bueno. a eso que yo buscaba. Y Dentro de los sí, socialdemócratas. Ah, justo, qué sí. chévere. Ahí uniste tu profesión Sí, con la política, claro. exacto. Y eso fue muy interesante y también tuvo impacto y muchos que se añadieron y tuvimos los ministros venían y era muy bonito, pero después entendí que no entendía bien yo cómo funcionaba el partido o cómo funcionaba, bueno, en realidad cómo el sistema político. Y ahí entonces puse ese grupo en pausa y entré a diferentes organizaciones dentro del partido para aprender. Mm. Y entonces eso es lo que he hecho los últimos años y también con la ambición de entrar vamos a ver cómo me va, al Parlamento, porque he sentido que dentro de mi profesión en Fryshuset he logrado cambiar muchas cosas y crear muchas cosas, pero siento que sigue siendo está limitado lo que puedo hacer ahí. Me gustaría poder hacerlo en un nivel de estructura social para toda Suecia. Y también siento una responsabilidad como criminóloga, pero también con el conocimiento que tengo dentro de una pregunta que pasa a ser tan importante para tanta gente, de compartir ese conocimiento y de dar
y que eso tenga su impacto para mejorar la situación para jóvenes, pero también para toda la sociedad. Eso. Mm. Quería también preguntarte algo. ¿Crees que los jóvenes y los migrantes participan suficiente en la democracia en Suecia? No, ¿Cómo lo ves? no. Creo que deberían participar mucho, mucho más. Creo que creo que ni siquiera 10% de los miembros en Suecia, o sea, los de suecos, son parte de un partido. O sea, De ya suecos. eso sí. Pero así que necesitamos todos activarnos más. Muchos no saben que tienen derechos de votar, por ejemplo, sin ser sueco, que pueden votar con la comuna, la región. Y por eso, o muchos dicen, no, la política no me interesa, pero le debería interesar porque la política es la vida, es Es la todo, sociedad, es claro. todo. Ujú. Entonces, y la mayoría sí les interesa y tienen mucho que quieren cambiar, pero no saben cómo. Entonces, por eso que me gustaría que fuera más fácil entrar y entender cómo funcionan los partidos para poder activar a más gente dentro de los partidos y también que uno no se sienta, hay, por ejemplo, un grupo para solo latinoamericanos dentro de los socialdemócratas. Ahí es un lugar perfecto para activarse, donde que puedes también hablar español, por ejemplo, y también miras la política latinoamericana, que está pasando un montón de cosas. Entonces hay como opciones se llaman sidoförening, que son más dedicados a una pregunta o a un grupo, y hay los locales, que es sobre lo que pasa en tu barrio, pero también en nivel nacional. Sí, Mira es qué chévere, importante. Camila. De pronto podríamos tomar el link de Mm, este grupo para si tenemos a alguien en la audiencia mm, que quisiera aprender más, porque muchas de las personas que nos siguen apenas están comenzando en la sociedad mm, sueca. mm, Entonces creo que de pronto esto también podría ser algo positivo mm, para ayudarle a las personas a integrarse y sí. a hablar de política. Mm, Súper. Y bueno, también por esa línea, fíjate que nosotras con Ardi estuvimos organizando un taller de democracia ujú, precisamente en torno a las elecciones en Suecia de qué ahora bueno. del 2026. Lastimosamente no tuvimos la participación que deseábamos cuando lo hicimos presencialmente, Ujú, pero vamos a hacer una nueva versión ujú, virtual ujú, y en ese taller justo buscamos dar información acerca de derechos y mm, deberes, esto que tú hablabas tan importante de que solamente 3 años viviendo en Suecia se requieren para poder votar a nivel regional y municipal, información de los partidos políticos. Entonces ahí de pronto, si nos quieres dar un consejo de mm. cómo podemos promocionar este taller y llegarle más a la comunidad para hacerlo más atractivo, ¿qué nos dirías? Mm, o sea, yo creo que lo que hay que entender es que lo que se puede cambiar, porque muchas veces la gente dice, no, no, da lo mismo, si, ¿por qué voto por esto o por lo otro? Y en eso quiero decir que no da lo mismo y tampoco da lo mismo que votes por nada, porque bueno, si quieres cambiar algo, tienes que activarte de alguna manera y lo mínimo sería hacer tu voto. Y bueno, si uno mira en muchos de los países donde la juventud en especial tiene menos, no cree en la democracia, vemos que las polaridades han aumentado un montón y un país muy polarizado es muy difícil Mm, de, o sea, por ejemplo, en Chile, yo cuando estuve ahí justo antes de las elecciones, eh, estaba muy polarizada la elección porque tenías a un lado un partido comunista y al otro lado un partido muy de derecha, casi ya nazista a ese nivel. Y igual muchos jóvenes da lo mismo porque siempre los políticos van a hacer lo que quieren hacer y no importa nuestra voz. Y en cuanto entró Kass, que está ahora, los cambios que está haciendo, bueno, la gente se da cuenta que sí importa porque son cambios que le están afectando a su diario de una manera muy extrema. Entonces, es importante entender que sí importa y que tienes una voz y
cuando si tiras tu voz, no tienes en realidad derecho de reclamar después, porque tuviste tu oportunidad de Mm, elegir qué política o cómo querías que fuera mm, hecho. Y bueno, eso es lo mínimo. Y después, si te quieres activar, yo diría que es, es una comunidad muy bonita. Vas a ser una comunidad, vas a ser una manera de entrar y además, como está organizada la política en Suecia, que le dicen förening, ese förening es una forma democrática que se repite en muchas partes de la sociedad en Suecia. mm. Y si aprendes o entiendes ese tipo de estructuras, vas a entender muchísimo más de cómo funciona Suecia, porque toda la parte que tiene que ver con la sociedad civil, digamos, deportes, teatro, política, está formada de la misma manera de cómo se eligen los participantes, cómo se activa, etcétera. Y si uno entiende eso, vas a entender muchísimo más de cómo funciona todo en Suecia en realidad, porque está todo Mm. basado en eso, muy bonito. Mira, un tips valiosísimo para la comunidad, Mm, hacerse parte de un förening, mm, ya sea político, o sea, por medio de partido político, de fútbol, mm. deporte, cultura. Lo que sea, porque ahí todo está formado de esa forma, yo diría la mayoría de las cosas, y eso realmente veo que para muchos extranjeros esa parte les cuesta y cuando no lo entendemos, los suecos empiezan a irritarse. Ok. Claro, porque choca con lo que es lo normal de ellos y para nosotros no es tan normal, Y yo como diría. estos mecanismos democráticos, ¿no? De Mm, consenso, que exacto. de pronto sí es algo que a los latinoamericanos es algo que podemos aprender más, ¿no? Muchísimo más. Sí, Mm, qué interesante, Camila. mm. Bueno, vemos que hay tres constantes en tu relato que nos estás Ujú, comentando. El tema de los jóvenes, mm, el impacto social tan grande al que has contribuido y también los temas de inclusión. mm, Nos gustaría saber de pronto cómo haces, Camila, porque esto es un trabajo duro, o mm, sea, escuchamos que tienes que de verdad, para generar un impacto social, toma muchísimo tiempo, muchos esfuerzos, trabajo en equipo y ya pues has ido generando resultados, incluso te han dado varios premios mm, a ti, de pronto a tu equipo también por todo lo que han generado. Entonces, de pronto a nosotras que estamos empezando, nos mm, gustaría saber cómo encuentras la motivación y el esfuerzo para levantarte cada día y seguir trabajando por esto. mm. Bueno, yo creo que la motivación se trata de que uno ve que puede, en lo pequeño, o sea, en una persona, un individuo, puede hacer toda la diferencia. Y siempre estar, o sea, Fryshuset tiene un dicho en realidad se trata de que nosotros creemos en que todos los jóvenes, independiente de lo que qué acciones hayan hecho, con la motivación y con la ayuda y personas, contexto positivo, pueden cambiar su vida. Mm. Y lo creemos como que a fondo, no es como algo que se dice nomás. Entonces, para vivir eso, significa que, bueno, y de nuevo, para mí se trata de el conocimiento trae responsabilidad. Mm. Y entonces, si uno conoce por lo que he estudiado, o sea, sé qué podría ayudar, veo dónde estamos faltando como sociedad y tengo el conocimiento suficiente para saber por lo menos más o menos con quién tengo que hablar, dónde se hacen las decisiones, quién tiene que entender, em, y tengo una plataforma que me da credibilidad para hacerlo. em, no veo cómo no lo podría hacer. O Mm. sea, es mi deber de hacerlo. Y bueno, también como he trabajado tantos años con esto, he visto o sea, en vivo, en directo, cambios estructurales que gracias al trabajo mío con Fryshuset han sido posibles, o sea, antes no habían posibilidades para joven que quería dejar una pandilla, una ganga, no había una estructura que los ayudaba, no existía ni siquiera el concepto y eso lo creamos nosotros en 2010 y hoy día es
es la norma. Entonces, de ver algo que no existía y ver cómo eso de repente es parte de una estructura de un país, es fantástico. Wow, sí, porque de hecho se ha institucionalizado, porque es uno de los servicios sociales que se ofrecen en las comunas. Exacto, Pero fue entonces Fryshuset que inició exacto. ese movimiento. Mira, yo no Mm, tenía ni idea. mm, Eso es grande. Entonces, por ver que Mm, eso es posible, claro, te da motivación. Entonces, como que ya, ¿cuál es la mm. próxima? Ahora estoy yo muy entusiasmada, por ejemplo, con crear una estructura para que los jóvenes que han estado en criminalidad y tienen entonces registrado eso, tienen muchas dificultades de conseguir trabajo, porque también cuando nosotros como sociedad tenemos más miedo, empezamos a controlar y asegurarnos, y entonces han aumentado muchísimo los controles de jóvenes de ver si tienen un pasado criminal, lo cual hace que cuando lo encuentran cierran todas las puertas y no logran entrar en trabajo, lo cual hace que ¿Qué el van a peor hacer? caso quedan en criminalidad. Claro. Claro, ¿Qué van a Entonces, hacer? necesitan financiarse de alguna u otra forma. exacto. Entonces ahora estamos creando una educación para los empleadores, para que ellos se sientan más seguros y tranquilos y se sientan que son capaces de emplear a una persona con ese tipo de pasado. Y eso también podría ser algo que pasa a ser la norma. Por supuesto que todos los empleadores van a tener este tipo de educación para que, por supuesto, puedan darle una segunda chance a los Claro, jóvenes. Entonces, encontrar ese tipo muy importante. claro, donde estamos fallando o que los jóvenes cuando salen de la institución no hay nada para ellos, entonces ahora estamos creando como un puente, digamos, para aliviarle la vuelta después de haber estado en una institución o en la cárcel, para que tengan mejores posibilidades. Eso también pasa a ser algo que visiblemente no tenemos, pero que lo podemos crear, y al crearlo vamos a menos niños van a volver a la criminalidad. Entonces es en realidad analizar, ver y tomar acción. Y eso, ¿quién no se motiva con eso? Claro. Esto es un cambio importante, Camila, y es algo que, si bien entiendo, lo estás haciendo Mm, desde tu trabajo en la sociedad civil, con Free Suicide. exacto. Bueno, entonces, si un cambio de esta magnitud es Mm, posible desde la sociedad civil, mm, cuéntanos qué piensas cambiar en concreto ya cuando estés en el Parlamento. mm. Bueno, eso es lo bonito, que junto con lo que hemos hecho ahí, en Free Suicide también siempre hemos tenido una buena relación con los políticos. Y yo he visto Free Suicide como un incubador para después ver cómo eso puede pasar a ser parte de toda la sociedad. Y bueno, como por eso que me interesa entrar a la política, porque ahí voy a estar por el otro lado, digamos, y Mm, em, puedo reforzar o apurar, espero, procesos porque yo creo que no soy la única, pero muchos creemos que dentro de la política son expertos y la mayoría no son expertos. Entonces, toma más tiempo antes de que entiendan o vean, y tampoco muchas veces son representativos de las preguntas que nos importan a nosotros, por ejemplo. Entonces, poder representar la comunidad latina, la comunidad extranjera, la comunidad de mujeres, toda esa parte en lo que me pongan, estoy representando. Y eso me motiva, por supuesto, porque es una voz que falta. Claro que sí. Y siempre cuando falta, no quedan las decisiones totalmente bien hechas, yo diría. la importancia de la representación. Es muy Mm, grande. sí. Claro, es la voz. Mm. Camila, ya para cerrar nuestra entrevista, nuestro podcast, quisiéramos preguntarte qué consejo puedes darle a una persona migrante que recién llega a Suecia y enfrenta las barreras administrativas, idiomáticas y demás Mm. que pues consigo trae migrar. Bueno, yo creo que una es encontrar la mayor cantidad de comunidades posibles. O sea, si es dentro de latinos, pero también o sea, puede ser dentro de. Bueno, hay montones de comunidades en realidad, de que sea tu interés o lo que sea.
y entrar en eso, porque entre más gente vayas conociendo, más perspectivas, más networks, más ideas, más ayuda puedes pedir para que no toda la ayuda se concentre en algunas personas. Y yo creo que es, hay muchas preguntas que uno ni sabe que puede preguntar porque no sabe que existen. Y yo creo que esa es la dificultad más grande del inmigrante, que no, es difícil entender o captar cuáles son las posibilidades y cuáles son los caminos. Y Suecia es un país muy exótico en realidad, porque es un país muy diferente al resto de los países. Entonces tiene una cantidad de maneras que se hacen las cosas que no son lógicas, pero para Suecia son muy lógicas. Y entonces eso es... ¿Tienes algún ejemplo? Montones. O sea, por ejemplo, bueno, todos los sistemas que hay de ayuda, que no están organizados dentro del mismo lugar, sino que tienes que saber dónde tienes que buscar cuál tipo de ayuda. Si registras en un lugar no significa que estás registrado en todos los lugares. Sí. Que tienes que entre los registros no se comparten la información. Que tienes que, no sé si... también el sistema de educación, de cómo que validen tus notas o lo que has trabajado, todo eso toma tiempo y que hay que estar siempre planeando un plan A, B y C, porque si el A no funciona, te va a tomar 6 meses para lograr el próximo. Entonces yo diría que siempre tener 3 planes paralelos, actualizados todo el rato, para que si no sale uno, el 2, el 3 quizás salga. Y también acordarse de que siempre decir cuáles son tus necesidades, porque muchas veces uno cree que la gente va a entender o que te pueden deducir qué necesitas, y la verdad es que no es así. Entonces, entre más, o sea, más, ¿cómo se dice? Como claro o más abierto seas en qué necesitas tú, yo creo que eso es una clave porque la mayoría de la gente quiere ayudarte, pero no te va a preguntar si te puede ayudar, sino que van si tú le pides ayuda en algo específico, yo creo que la mayoría tiene la amabilidad y la voluntad de ayudarte, pero hay que aprender que es un país mucho más directo. A mí me cuesta mucho los países, a veces en Chile, porque es muy indirecto. Todo se habla alrededor de algo y yo me pregunto, dime qué quieres y yo te ayudo, pero si me estás contando como que ¿les pasa a usted? O sea, a mí me pasa que como que me están tratando de decir algo, pero no me dicen exactamente lo Creo que sí, en Ok. Colombia pasa mucho que lo hablamos, que es muy difícil como entender un no. O sea, uno, Exacto. por ejemplo, en temas de compromisos sociales y cosas así, o sea, nadie te dice no, no, o sea, como que te dicen vamos a ver, de pronto, o sea, algo te Exacto. dicen, pero no te dicen de frente no, no puedo. Creo que O si quieres algo, te dice, sería bonito si bla, 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 bla. Y en vez de decir, no, quiero que me ayudes con esto, o puedes venir a tal hora, eso. Y después lo otro que es muy sueco es, bueno, eso de poner horas. sí. Y eso es, bueno, es importante entenderlo porque si uno no llega a la hora o si no ha puesto una hora, les cuesta esa relación a los suecos. Y semanas también, que yo creo Mm. que es uno de los choques culturales que tenemos en nuestro propio equipo de trabajo, donde somos 2 personas que llevamos más tiempo en Suecia y 3 personas que pasaron la mayor parte de su vida en Latinoamérica. Y los que llevamos más tiempo en Suecia siempre hablamos en semanas. Tales y tales semanas tenemos las vacaciones y quedan todos los demás así, gringos. Sí, eso solo creo que se maneja acá. Sí, yo también. Porque no. Pero se puede realmente. añadir en el teléfono.
Otro Así que tip, ayuda, otro tip de sí. integración para la Existe, comunidad. sí. Añadan, por favor, el número de semanas en el teléfono. Exacto, un muy buen tips, porque la semana 44 siempre están libres, dicen. Just love. Sí, exacto. Camila, si quisieras darle un mensaje a la comunidad latina, ¿cuál sería? Me gustaría que la comunidad latina se activara más en la política. Nosotros venimos con una cultura muy fuerte de política y no estamos para nada representados en este momento de la manera que deberíamos estar. Eso sería una de las cosas que más me gustaría. Y no, creo que con eso... La democracia es la voz del pueblo. Sí, Así que hay que activarnos. Sí, yo, bueno, no sé cuándo vamos a publicar este episodio, pero ojalá logremos publicarlo antes del taller de democracia que tenemos en agosto, porque entonces aquí va la invitación al taller de democracia el 25 de agosto. Muy bien, me parece. Vale, bueno, pues ya llegamos al final de la entrevista, Camila. Qué placer, qué honor tan grande tenerte aquí con nosotras. De verdad que nos sentimos muy afortunadas de poder compartir también tu relato de vida, todo lo que has hecho en Suecia, en Chile, en Estados Unidos, en el mundo, por nuestra sociedad. Entonces, muchísimas gracias. Sabemos que muchas personas pues te van a ver realmente como una inspiración y seguramente van a querer seguir tus pasos también. Y bueno, también un mensaje muy bonito de esperanza para la comunidad. Y también gracias por seguir trabajando por el pueblo, representarnos también. A toda la comunidad migrante y a los jóvenes también. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bye. 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 Si te gustó este contenido, dale like y comparte con tus amigos y amigas. Nos encuentras en redes sociales como Agencia Relatos de Integración.